Perfecto. Bueno, bueno, señor Víctor, el día de hoy vengo a platicarles un poquito sobre Elixir. Elixir es un lenguaje de programación. Muy probablemente muchos de ustedes no lo han escuchado todavía, pero básicamente Elixir es un lenguaje de programación que utiliza tecnología de Erlang, que es otro lenguaje de programación que fue desarrollado en la década de los 80s. Erlang fue desarrollado por Ericsson, que es una de las compañías de telefonía más importantes en aquel entonces, y básicamente este lenguaje lo que le permitía a Ericsson era poder mantener las centrales telefónicas funcionando, para que todos nosotros pudiéramos hacer llamadas. Entonces es un lenguaje que se desarrolló inicialmente con el objetivo precisamente de poder soportar muchos clientes activos en un momento, poder enlazar, mandar comunicaciones y que las líneas telefónicas siempre estuvieran funcionando. Entonces, Elixir es un lenguaje relativamente nuevo, de aproximadamente 2 años, y Elixir lo que hace es que funciona encima de una máquina virtual, y esta máquina virtual es precisamente la máquina virtual de Erlang. Elixir, al momento que nosotros tomamos un código fuente de Elixir y lo compilamos, lo que hace es que convierte el código a bytecode de Vim. Vim es el nombre de la máquina virtual de Elixir. Entonces, en teoría, realmente estamos ejecutando Erlang al momento que nosotros ejecutamos una aplicación de Elixir. Y obviamente al correr dentro de la máquina virtual, y que la máquina virtual está pensada precisamente para poder soportar toda la parte de comunicaciones, de llamadas telefónicas, es un lenguaje que tiene alta concurrencia. ¿Esto qué quiere decir? Que es un lenguaje que puede soportar muchos clientes, muchas interacciones con una cantidad limitada, en este caso, de recursos. Y la manera en cómo lo hace es a través de algo que en Erlang y en Elixir se llama lightweight processes, o procesos ligeros. Normalmente cuando nosotros pensamos de procesos, la gente que se dedica a desarrollar piensa en un proceso, por ejemplo, de Unix o Linux, en donde yo tengo que hacer un fork, y luego ese fork lo que hace es que tiene que copiar un espacio de memoria dentro del servidor, y resulta que si mi proceso es grande, pues ya estoy duplicando espacios de memoria muy grandes dentro de la máquina, estoy consumiendo muchos recursos, y estoy de alguna manera limitado a cuántos procesos puedo hacer el fork. En el caso de Elixir, estos lightweight processes son algo especial o particular. En primera, cada uno los podemos ver como si fueran aplicaciones independientes. Es decir, yo puedo hacer un fork, y si alguno de los procesos se caen, ese proceso en particular es el único que se muere y todos los demás siguen funcionando. Otra de las características que tienen para hacer lightweight processes precisamente es que requieren un mínimo de 2K de memoria. Cuando yo creo un nuevo proceso, simplemente estoy tomando 2K de memoria. Obviamente, si el proceso hace muchas transformaciones o manipulaciones de datos, pues dependiendo de la cantidad de datos que maneje, es hasta qué grande puede crecer el proceso, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de 2K de memoria. Hoy estaba viendo una prueba precisamente que publicaron en Twitter en una máquina era 24 cores con 128 GB de memoria en una aplicación web. Tenían 2 millones de procesos corriendo dentro de la misma máquina, soportando, quiere decir, 2 millones de clientes haciendo interacciones, ¿no? Otra cosa importante de los procesos es que son supervisados, que es lo que les mencionaba hace un momento. Yo puedo agarrar y levantar 10, 20 procesos, y puedo poner un proceso que se encargue de ser supervisor, o puedo poner varios procesos que pueden ser supervisores. Y estos procesos, pues, supervisores, al momento en que ellos se relacionan con otro proceso que sería el hijo tiene la obligación de estar reportando el estado. Es una especie de heartbeat. Y bueno, hay una especie de heartbeat, pero también hay llamadas así más directas, como para decir estoy ocupado, o sucede un error grave y tengo que terminar. El proceso pueden notificar al padre, el supervisor en este caso, y el supervisor puede tomar decisiones sobre a lo mejor levantar ese proceso, o ver en dónde se quedó de alguna manera y tratar de recuperar el estado, ¿no? Por lo mismo es fault tolerant, es decir,
dentro de la manera en cómo se desarrolla aplicaciones para Elixir y Erlang en este caso, es que no ponemos condiciones de try, catch, por ejemplo, sino dejamos que los procesos mueran y simplemente recibimos la notificación, y en el supervisor incluimos en este caso la lógica para que él pueda decidir qué es lo que procede en ese caso. Entonces, si un proceso muere, muy probablemente hay varias técnicas o varias maneras de recuperarlo, pero lo más probable es que lo dejemos morir y simplemente recuperemos el proceso y lo pongamos a hacer algo más, ¿no? Esto también, otra cosa interesante es que Elixir, al igual que otros muchos lenguajes modernos, tienen garbage collector, es decir, hay un proceso que se encarga de ver qué memoria nos está utilizando y recuperar esa memoria para que pueda ser utilizada para otras operaciones. En el caso de las aplicaciones tradicionales, por ejemplo, si hablamos de una aplicación de Java o una aplicación de C# en .NET o inclusive Ruby, cuando nosotros creamos una aplicación, esa aplicación, todas las operaciones que haga, es como un conjunto, como una cosa única, y por lo tanto toda la memoria es un espacio de memoria único para esa aplicación. Dependiendo de qué tan grande puede ser nuestra aplicación, a lo mejor estamos hablando de espacios de memoria muy grandes. El problema que hay en ese tipo de aplicaciones es que el garbage collector tiene que hacer mucho trabajo para poder escanear toda la memoria. Entonces hay diferentes técnicas para minimizar esos tiempos en los cuales el garbage collector necesita detener el mundo, es decir, parar un momento la aplicación, liberar memoria y luego continuar trabajando. Obviamente pues está ese overhead del garbage collector. En el caso de la máquina virtual de Erlang, el garbage collector es independiente por proceso. Entonces, si yo levanto 1000 procesos, en un momento dado el garbage collector a lo mejor se va a disparar y va a analizar cada proceso de manera independiente. Pero también se da el caso que si mis procesos van y hacen una operación muy rápido y terminan, muy probablemente antes de que el garbage collector se active, los procesos ya murieron, entonces ya ni siquiera el garbage collector tiene que realizar alguna operación en particular con ellos, ¿no? Y obviamente mis procesos, el espacio de memoria, si la aplicación en total está utilizando, no sé, 20 gigas de memoria, pero cada proceso utiliza alrededor de, 1 mega, pero realmente cuando le toca escanear un proceso en particular, nada más tiene que escanear 1 mega de memoria para ver si esa memoria está susceptible para poder ser recuperada. Esto también le da la posibilidad de que tome ventaja de máquinas multicore. Hoy en día muchos de los dispositivos electrónicos que tenemos son multicore, inclusive el iPhone y el Android ya son, creo que tienen entre 2 y 4 cores los teléfonos, pero ya hay máquinas, o sea, que pueden tener más cores. Más core quiere decir más procesadores de alguna manera que están instalados dentro de la máquina, y en muchos de los programas, o la manera en cómo se programa de manera tradicional, es que normalmente ignoramos los cores y tenemos programas que nada más utilizan un solo core, aunque nuestra máquina tenga la capacidad de poder utilizar 4. Con Erlang Virtual Machine y con Elixir, en este caso, la máquina tiene la capacidad de decir, ok, tengo 4 cores y tú estás levantando 20 procesos, pues voy a hacer de alguna manera, voy a programar para que esos procesos estén distribuidos a través de los diferentes cores y que podamos tomar ventaja de que tu máquina tenga más procesadores, ¿no? Entonces estamos optimizando en este caso el uso de nuestros recursos. Dentro de la concurrencia hay un patrón, que es el patrón de actor, que es el que se utiliza precisamente para poder manejar o poder operar con estos procesos que viven, que realizan una acción y mueren. Y la manera en cómo funciona en términos muy generales este patrón es que básicamente todos los procesos tienen la capacidad de poder recibir mensajes, ¿sí? Ya sean mensajes entre procesos que están en el mismo nivel o procesos que están arriba de ellos, como puede ser un supervisor. Obviamente tienen la capacidad de poder procesar datos, lo que sea que esto signifique, ya sea leer un archivo físico, ir a la base de datos o conectarse a un servicio a través de web o a través de una red. Obviamente tienen la posibilidad de poder hablar entre ellos, es decir, otra vez el intercambio de mensajes. Y finalmente tienen la capacidad también de poder iniciar nuevos procesos, ¿no? En este caso los supervisores tienen la posibilidad de iniciar nuevos procesos, y finalmente tienen la capacidad de poder responder mensajes. Entonces estas actividades de alguna manera están
definidas o delineadas dentro de el patrón de actor. Y este patrón es común, no es exclusivo de Virtual, de Erlang o de Elixir. Por ejemplo, en Ruby lo encontramos en la librería Celluloid, y en Java.net hay librerías también que implementan patrones similares. Otra cosa importante es que yo les decía que es multicore, entonces de alguna manera podemos decir que es podemos tener aplicaciones que son distribuidas, pero son distribuidas dentro de una máquina física o dentro de un dispositivo en particular. Pero con Elixir nosotros podemos romper esa barrera y, por ejemplo, nosotros podemos tener una máquina. En este caso, esta sería la representación. Tenemos un proceso que es supervisor y está corriendo dos procesos hijos en este caso. Y esta es una máquina física. Y esto nosotros podemos agarrar, montar otra máquina, registrarla como un nodo más dentro de la máquina virtual, y este supervisor puede iniciar otro supervisor en la segunda máquina, y por ese segundo supervisor inicializa otra red de procesos más. Entonces nosotros de manera dinámica podemos agarrar y meter nuevos aparatos o nuevos servidores en este caso, que pueden estar en la red local o pueden estar en una red a través de internet en algún otro lugar, y tenemos la posibilidad de poder mandar código. En este caso, por ejemplo, yo puedo iniciar aquí una aplicación y el segundo nodo ni siquiera tiene nuestro código fuente, y nosotros podemos decirle: manda una copia de ese código a la segunda máquina e inicia toda esta serie de procesos. Entonces no hay así como que yo tengo que hacer el deployment en 20 máquinas y voy a meter 20 máquinas de alguna manera, ¿no? Entonces podemos hacer esa conexión y podemos distribuir el trabajo ya no nomás entre los cores físicos de la máquina, sino entre los cores agregados, en este caso, que me puede dar el incluir una serie de máquinas a través de una conexión de red. Obviamente todo eso se escucha muy complejo y muy difícil de hacer. David va a venir hace un momento más y nos va a demostrar que es súper sencillo, y eso es gracias a algo que se llama OTP. OTP, si mal no recuerdo el acrónimo, es así como Open Telecom Platform, Open Telecom Platform, que es precisamente lo que les comentaba, ¿no? De cuando Ericsson diseñó Erlang, ellos lo diseñaron pensando en sus redes telefónicas, y este OTP diseño de OTP es precisamente lo que nos permite a nosotros el poder tener toda esta serie de procesos ligeros y poder distribuir esos procesos ligeros a otros equipos. Ahora, esto que les platiqué es así como que es ambiguo, o sea, no es específicamente Elixir ni específicamente Erlang, es un todo, es donde Elixir y Erlang están sentados sobre la máquina virtual. Pero ¿qué es lo que nos ofrece en este caso Elixir? Si se acuerdan, en la escuela nos enseñaron que hay varios paradigmas, gracias, de desarrollo de software, ¿no? El más común, que a lo mejor que todos tenemos idea y a lo mejor en el que trabajamos todos los días, es programación orientada a objetos, pero hay otro que últimamente se está volviendo popular, que es precisamente el funcional. En funcional hay varias cosas. Primeramente tenemos que desaprender, si somos programadores orientados a objetos, tenemos que desaprender todo lo que sabemos de orientado a objetos, porque aquí no nos va a servir para nada, además nos va a meter el pie cada vez que pueda ese conocimiento. ¿Por qué? Porque los datos son inmutables. O sea, yo tomo un valor, una cadena de texto, un número, una lista, lo que sea, y lo asigno a una variable en este caso, y ese dato yo no lo puedo modificar. Ya una vez que yo inicialicé ese dato y lo puse en memoria, ese dato ya no se puede modificar. Entonces hay que empezar a pensar ahora cómo trabajar con datos que yo no puedo modificar. Al principio se escucha algo muy complejo, muy difícil de hacer, pero realmente es relativamente simple una vez que entramos dentro de la ideología de programación funcional. Obviamente no hay objetos, ¿sí? Yo no tengo clases que tienen datos y que tienen comportamiento, y que puedo agarrar clase.new y esa me da una instancia de un objeto. Aquí no hay nada de eso, no hay nada que yo le pueda hacer .new. Obviamente, bueno, eso está al revés. Era primero no hay clases, y como no hay clases, pues no hay objetos, ¿no? Obviamente tampoco hay herencia. Hace eso de que reutilización de código, bueno, por lo menos en la manera tradicional o la manera orientada a objetos no hay reutilización de código,
porque yo no puedo tener, si yo no tengo un objeto y no tengo una clase, yo no puedo decir que este es padre de este, entonces no hay herencia. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda pensar que un lenguaje funcional es realmente un lenguaje que tiene una serie de funciones, que lo único que podemos hacer es transformar datos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nosotros creamos funciones y el primer así cosa que nos pega a uno es decías, yo tenía un método que hacía todo esto en orientado a objetos y resulta que el método era 20 líneas de código, 30 líneas de código, no había manera que lo pudiera cortar o no era tan sencillo cortarlo a lo mejor. Y aquí de manera funcional uno se empieza a dar cuenta de que uno empieza a escribir más funciones, pero son funciones súper pequeñitas, son funciones que tienen un par de líneas de código, lo único que hacen es una pequeña transformación y eso se lo pasa a otra función y esa otra función hace otra transformación y otra transformación. Entonces lo que empezamos a ver es que son composable, es decir, que para realizar una actividad ya no dependemos de una función única, sino que hay una serie de funciones a las cuales tenemos que irle pasando el resultado de la otra y nosotros las vamos como si fuera un Lego, las vamos pegando, las vamos juntando para que al final de cuentas nos dé el resultado que nosotros estamos esperando. Otra cosa importante es que todas las funciones son repetibles. Esto también en lo particular he visto que se me hace mucho más sencillo el poder probar en este caso las funciones, porque si yo a la función le meto 1 y espero que me dé resultado 2, la función siempre va a recibir 1 y siempre me va a dar como resultado 2 y no va a haber ningún otro caso en el que eso no vaya a suceder. Es como que más sencillo prever qué es lo que yo voy a esperar como resultado y obviamente es mucho más sencillo también probarlo. Obviamente esto es importante porque quiere decir que las funciones no tienen efectos secundarios, es decir, si yo le paso una función y recibo un parámetro y esa variable tiene un valor y yo lo paso a la función y con la función yo hago una transformación, la variable original nunca se va a modificar. La modificación nada más sucede dentro del cuerpo de nuestra función y por lo tanto no tenemos efectos secundarios. ¿Esto por qué es? Porque en Elixir, en este caso, todos los parámetros entran como valor, no entran como referencia. Entonces si yo hago algún tipo de transformación, no pasa absolutamente nada. Lo cual si uno viene de otros lenguajes, luego esto también como que le puede uno meter el pie, porque ya me pasó de que estaba batallando con algo que no funcionaba, que lo estaba modificando dentro de una función, esperaba el resultado fuera, pero no es así. Entonces, como les mencionaba, los valores se pasan por valor, ¿no? Otra cosa interesante que tiene Elixir, en Erlang, si ustedes buscan en Google Erlang y entran a ver un tutorial de Erlang, la sintaxis es horrible, así horrible, es horrible, no tengo otra palabra para describirlo, pero Elixir lo que hicieron es que hicieron una reglamentación del lenguaje y tiene una sintaxis realmente simple, una sintaxis creo yo que es clara y divertida. ¿Y divertida por qué? Porque tiene una semejanza a Ruby. A mí en particular me gusta mucho la sintaxis de Ruby, entonces tiene una semejanza a Ruby, pero no es Ruby al final de cuentas. Pero es muy parecida. Tenemos algo que nosotros le llamamos atoms, que por ejemplo en Ruby también existen, donde básicamente es los dos puntos y un nombre, un valor, y en este caso un atom no representan, o sea, el valor es el texto que tenemos aquí, no tiene un valor numérico, cuantitativo, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente es como decir ok o acepto. Hay tuplas, que las tuplas es básicamente esta estructura donde nosotros podemos poner una serie de datos. Los datos no tienen que ser homogéneos, podemos mezclarlos. Dentro de Elixir vamos a encontrar que las tuplas son muy comunes cuando tenemos que realizar alguna operación en la cual podemos tener un resultado de error o un resultado de aceptación. Entonces generalmente tenemos un OK y luego después viene un payload de aquí que sería a lo mejor un valor o un resultado, ¿no? Como cuando yo hago, no sé, quiero tratar de abrir un archivo, a lo mejor aquí me dice OK y luego me regresa un identificador del proceso que tiene abierto el archivo. Si un error, a lo mejor aquí me regresa error y luego me regresa el mensaje con el error que ocurrió. Después están las listas.
que serían muy parecidos a los que fuesen un array. Nosotros podemos hacer iteraciones a través de la lista, podemos ir y sacar un valor en particular. No hay, también son homogéneos, quiere decir que puedo meter cualquier tipo de datos, no hay problema por eso. Otro tipo de estructuras que tenemos son mapas, y mapas es básicamente un diccionario donde tenemos una llave y un valor. Al momento en que yo creo un mapa, yo puedo acceder a alguna propiedad por punto y el nombre de la propiedad, o puedo utilizar esto que se asemeja si fuera una especie de indexador, ¿no? Donde paso el atom, en este caso de la llave donde quiero sacar el valor. En el caso del mapa, no soporta llaves duplicadas. Y de hecho sí podemos escribir aquí language otra vez, pero al momento de hacer la evaluación, el último language que se encuentra es el valor que toma e ignora el resto. Después hay keyword list. Keyword list, si se fijan, es como una mezcla entre la lista y el mapa, en donde, bueno, básicamente esta es una lista también que puede ser iterable. Puedo sacar el valor por el nombre del dato, pero si pongo punto y el nombre del dato me da un error de argumento. Esto es muy común en funciones que aceptan múltiples parámetros y que queremos que los parámetros tengan nombres. Es decir, queremos funciones con name parámetros. Podemos escribir una lista, un keyword list, perdón. Después tenemos rangos, donde podemos definir un rango de esta manera, y aquí esto lo podemos convertir a lo mejor a una lista, ¿no? Y lo que va a hacer es que nos va a dar una lista incluyendo los números del 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente, si estamos hablando en el lenguaje funcional, podemos escribir funciones. Esta es la manera en cómo nosotros escribiremos una función. Es fn, la lista de parámetros, aquí puede ser a, b, c, o un nombre más explícito. Después definimos el cuerpo de nuestra función, en donde en este caso, en esta función en particular, es una función que regresa a otra función. Obviamente podemos pasar funciones como parámetros a otras funciones, y podemos tener funciones que en lugar de procesar un dato nos puede regresar otra función. Entonces en este caso estoy guardando la referencia de esta función en esta variable, y finalmente lo único que hago es que mando llamar la variable con punto y luego le paso el primer parámetro, que es a, y lo que hace es que me regresa la función de adentro, y luego le voy a llamar a punto y le paso otro parámetro, y luego ya finalmente ejecuta el cuerpo, ¿no? Pero vaya, esa es la manera en cómo podemos definir funciones. Obviamente no es la única, podemos escribir funciones en línea. Por ejemplo, esta es parte de la librería estándar de Loom. Lo que estamos haciendo es mapear, es decir, tenemos una lista donde le decimos por cada valor de la lista ejecuta esta función. En este caso lo que le estamos diciendo es toma el valor y multiplícalo por sí mismo, ¿no? Y me da 1 y 4. Pero yo puedo escribir la lista en una sintaxis que se llama inline, en donde puedo evitarme un poquito de la velocidad que está aquí y escribirla de una manera mucho más simple. No se preocupen si no queda claro, digo, es una introducción, entonces sería para que investiguen un poquito más. Pero vaya, el resultado es exactamente el mismo, ¿no? Y obviamente sería muy difícil que nosotros hiciéramos un programa grande con puras funciones en línea o con funciones que no están incluidas de una manera que las podamos reutilizar de una manera muy simple, y por lo tanto podemos nosotros declarar módulos, y en ese módulo ya podemos tener funciones con nombre, como en este caso tengo un módulo map, y lo único que estoy haciendo es que estoy declarando la función add2, y este es el parámetro, este es el cuerpo de la función, y esta es la manera en cómo mandaría yo llamar, ejecutar en este caso esa función en particular. Si se fijan, no hay clases, es un módulo, no hay inicialización, sino de manera directa puedo decirle punto el nombre de la función y paso el valor, ¿no? Y obtengo el resultado. No sé cuánto me queda de tiempo, pero bueno, pattern matching, esto es de lo más creo que de lo más difícil de entender en un principio de Elixir, o por lo menos a mí en lo particular fue así como que
a ver, ¿qué estamos hablando? Pero ya una vez que uno lo descubre, se vuelve adicto y luego regresa a Ruby y dices, ¿por qué no puedo escribir funciones de este tipo? Pero bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Este signo, el igual, realmente no es asignación, es hacer un binding, es como poner un nombre a este valor, es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces estamos diciendo que a 1 lo vamos a referenciar como A, y este es el valor que está. Entonces aquí si yo le digo A, en este caso hago el binding, trato de hacer el match al revés, y me dice que sí, o sea, A tiene una referencia a un valor numérico que es 1, y hace la comparación y me dice que sí, que todo está bien. Pero si trato de hacer esta referencia, me dice que A no hace match con el valor que tengo a la izquierda. De hecho me dice aquí, dice explícitamente, no hace match con el valor que tienes a la derecha, ya que el valor de la derecha, es decir, el valor que está referenciado en A, es 1. Y hay manera de hacer un rebind, es decir, donde yo puedo cambiar el valor de A en ciertas condiciones. Lo haría simplemente sin poner este símbolo y A tomaría el valor 2. Pero si yo quiero de alguna manera impedir que alguien pueda hacer ese rebind de cambiar la referencia, y le pongo este símbolo, y de esta manera el match sigue siendo incorrecto, ¿no? Porque A sigue teniendo 1. Si no queda muy claro esto, no se preocupen, es la primera vez que lo vi también estuvo así medio loco, pero luego ya viene esto. Por ejemplo, yo puedo hacer deconstruction. La manera en como yo lo puedo hacer es, yo asigno esta lista en esta variable, o hago la referencia en esta variable, y luego después yo hago la referencia aquí mismo, en donde yo pongo una lista y le digo, el primer valor tiene que ser 1, el segundo valor, esta es una variable, y luego tengo este pipe para decirle de lo del resto, ya no me interesa, y pongo dentro de esta otra variable que esté. Y se fijan, tengo A sacó el valor 3, que es precisamente el segundo valor que está dentro de la posición, y el resto es el valor de 5 y 7. Entonces de esa manera estoy haciendo un pattern matching. Si mi lista iniciara con otro valor diferente a 1, aquí me diría que no, esto no hace match. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí seteado de que el primer valor tiene que ser 1, ¿no? Pero yo puedo mover este valor a cualquier lugar de la lista y puedo pedir aún así que siga siendo match. Entonces yo puedo sacar cualquiera de estos valores en cualquier orden, en cualquier momento, ¿no? Y el pipe es importante porque si a mí no me interesa el resto de la lista para el procesamiento que estoy haciendo en este momento, yo saco los 2 primeros valores o el segundo valor de la lista en este caso, y el tail lo puedo utilizar para mandarlo en una siguiente llamada. De igual manera puedo hacer deconstruction con mapas, en donde yo tengo este mapa y yo quiero sacar el valor de name, y lo único que hago es que lo asigno o hago el match en este caso con este mapa en particular, y aquí en lugar de ponerle un valor le pongo el nombre de una variable y ya puedo sacar el nombre de la variable, ya extraje el valor que está aquí en este punto. Y se pone todavía más y más interesante. Por ejemplo, puedo yo escribir una función que tiene múltiples cláusulas. Por ejemplo, yo tengo que declarar la función mul 1, 2, 3 ocasiones dentro del módulo max. Y lo que le digo es, si el mul me pasan como parámetro 0, no hagas nada, simplemente regresa el valor 0. Si en mul me pasan un valor, verifica si el valor es entero y si el valor es impar, y si es impar, entonces multiplica el valor por 3 y regresa el resultado. Y si es cualquier otra cosa, mándalo a la última función. Entonces yo puedo hacer restricciones aquí para el match. Obviamente, mientras más la cláusula más restrictiva tiene que ir al principio y la menos restrictiva tiene que ir al final para que esto funcione. Entonces, si yo ejecuto esta parte, mul 0 está ejecutando este bloque. Si yo luego ejecuto mul 3, está ejecutando este segundo bloque, y si yo ejecuto mul 6, está ejecutando el último bloque. Entonces, de esa manera, lo que yo les mencionaba, que en lugar de tener a lo mejor una función mult en un otro lenguaje normal donde pudiese tener un if para ver si es el valor 0 y luego para ver si el valor es impar y luego si no, hace esto,
O sea, termino con el código así, aquí yo declaro tres funciones, y esas funciones son pequeñitas y yo puedo probarlas cada una de ellas de manera independiente, de una manera muy sencilla. Yo les mencionaba que no hay herencia, pero por ejemplo yo puedo requerir otros módulos que están dentro de la librería estándar o módulos que yo desarrollé, y cuando yo lo requiero yo puedo decirle, para ahorrar memoria en este caso, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Nada más quiero que requieras el método isUp, pero aquí resulta que Integer tiene, no sé, 20, 30 métodos, pero yo no me interesan los demás, entonces yo le dije, nada más quiero que requieras isUp. El diagonal 1 significa que isUp es una función que nada más tiene un solo parámetro. Define el número de parámetros que tiene la función. ¿Dónde encuentran esta información? Está en la ayuda de Elixir, ¿no? Y finalmente, lo que les decía yo de composición. Yo puedo crear pipelines. Por ejemplo, yo tengo esta lista aquí arriba donde los números están sin orden y tiene valores nulos. Entonces yo lo primero que hago es que paso con este operador. Este filter es una función de 2 parámetros, donde el primero le paso la lista y luego posteriormente le paso una función. Cuando yo utilizo este operador, Elixir en este caso sabe que el valor que yo tengo aquí arriba lo quiero pasar como primer parámetro, y todo lo demás que yo pongo aquí es a partir del segundo parámetro. Entonces toma esta lista, la pasa a filtro. Esta es una función en línea, no se preocupen, lo único que hace es que verifica si el valor es nulo o no, y lo que hace es que filtra los valores nulos. Ya filtró los valores nulos y ahora lo paso a una segunda función. Esta segunda función acepta una lista, pero obviamente yo no lo estoy poniendo explícitamente porque estoy utilizando el operador de pipeline. Entonces pasa el resultado de esta aquí y esta lo ordena. Finalmente pasa el resultado a map, en donde map lo único que dice es toma los valores y multiplícalos por 2, crea una nueva lista, la pasa otra vez con pipeline a la última función, pero lo único que hace es un join, y lo que hace es que me entrega esto, ¿no? Sí corre, yo lo que obviamente aquí el ejemplo está muy sencillo, pero por ejemplo hice una clase que lo que hacía era hacer una llamada a un API donde extraía el JSON, y fue chistoso ver como algo así como trae el JSON, y a la siguiente limpia el JSON, y luego la siguiente filtra el JSON, y luego la siguiente reformatea el JSON, y ya me da el resultado totalmente diferente a lo que yo esperaba originalmente. Y lo curioso es que yo puedo entrar al código, leer y por los nombres de las funciones, como son muy descriptivos, puedo prácticamente ir leyendo así como línea por línea qué es lo que supone que va a ir haciendo el pipeline. Entonces de esta manera yo puedo cascadear los valores e interconectar una serie de funciones. Obviamente tiene mucho más. Esto nada más es así que el intro. Ya voy a terminar. El lenguaje es totalmente extensible. De hecho el core del lenguaje de Elixir es un grupito de funciones nada más, y que son las bases. Estamos hablando que van a ser como 20 funciones así como bases que hacen el lenguaje, y luego ya hay una serie de funciones más que extienden el lenguaje, pero todas están escritas como macros macros. Estamos refiriéndonos que son funciones de metaprogramación. O sea, internamente lo que hacen es que por ejemplo el if no existe dentro de Elixir. El if es un macro que cuando uno ve cómo está la metaprogramación del macro, es un case statement que se genera de manera dinámica. Con la parte de metaprogramación. La parte de metaprogramación está increíble porque tiene hooks antes de compilar, durante el proceso de compilación y en el posterior proceso de compilación podemos nosotros conectarnos y modificar el árbol sintáctico y emitir finalmente ya el código final que vamos a poder ejecutar. Entonces está increíble esa parte. Obviamente esto nos permite agregar nueva funcionalidad. Esa funcionalidad nos permite a nosotros a lo mejor crear DSLs. Hay varios DSLs ahorita ya dentro de Elixir. Por ejemplo,
el más común ahorita es DSL, que utiliza una librería que se llama Ecto. Ecto es una librería que permite conectarse a bases de datos, y lo que hicieron es que escribieron un DSL que es un tipo SQL, pero en Elixir, con la cual yo puedo hacer consultas. Y si ustedes ven un SQL de cualquier base de datos, es básicamente una traducción muy cercana al SQL original de bases de datos, ¿no? Es muy simple escribir DSLs. Otra vez, es un lenguaje compilado. Hay una herramienta que se llama Mix, que si ustedes empiezan a trabajar con Elixir, se van a familiarizar con ella porque la ocupan para todo. Es la herramienta que nos permite hacer compilación y nos permite ejecutar tareas. Tareas como cuáles, por ejemplo, compila código, ejecuta tareas, nos permite crear plantillas de nuevos proyectos de Elixir. En el caso de Phoenix, que es el framework para desarrollar web, por ejemplo, están las tareas para crear una plantilla de un nuevo modelo, para crear una migración, para aplicar la migración a la base de datos. Si ustedes trabajan con Ruby, es algo muy similar. Está X, que es el package manager. Hay un directorio donde la gente crea una librería y va y lo registra la librería, como si fuera Ruby Gems en Ruby. Y X, definimos un archivo de manifiesto donde ponemos cuáles son las librerías, las versiones a las que dependemos, y X se encarga de ir a traerlas por nosotros y resolver las dependencias que hay entre todas ellas. Te las instala. La parte de la documentación, he escuchado mucho, sobre todo a José Balín, que es el creador del lenguaje, que dice que la documentación es un ciudadano de primera clase dentro de Elixir. La documentación, la verdad, está bastante extensa, hay muchos ejemplos. Visualmente, la herramienta esta para trabajar con la documentación es muy bonita y muy estética. No cansa de leer. Ya les mencioné hace un momento que está Phoenix, que es el framework para desarrollar aplicaciones web. El moto de ellos es productivo, confiable y rápido. Tendrían que utilizarlo para ver si es cierto que eso no es. ¿Qué más? Hay muchísimo más, pero bueno, de lo que queda ahorita está Elixir Playground. Ustedes pueden ir a este sitio y pueden empezar a escribir código de Elixir ahí en la página y lo pueden probar si no quieren bajar e instalar Elixir y Erlang en sus máquinas. Si utilizan OSX con Brew, instalan Elixir y se carga a instalar Erlang y todo lo demás que necesitan, súper fácil. En otras plataformas sinceramente no tengo la menor idea, pero me imagino que debe ser relativamente sencillo. Windows. No, es que hay binarios ya precompilados que pueden bajar y nada más los ponen, o sea, no es necesario. Está el Slack Channel, que nada más es cuestión de solicitar invitación, y hay un mundo de canales en Slack. Yo ando por ahí en el de Phoenix y en el de Ecto y en el General. Hay uno de mexicanos, hay otro de en español, pero no están totalmente muertos. Pero bueno, la gente llega y le pone preguntas y eventualmente alguien les contesta, ¿no? Aparte también es una buena herramienta para darse cuenta cuando alguien publica una nueva librería, porque rápido van y la ponen ahí, o blog posts o cosas así por el estilo. Libros. Hay un libro de Pragmatic Programmer que se llama Programming Elixir. El libro, la verdad, está muy ameno, no es muy extenso, cubre la parte normal del lenguaje. Está en dos partes: la parte normal del lenguaje, el sintaxis, todo ese tipo de cosas, el cambio de pensamiento, programación funcional, y la segunda parte habla sobre OTP, que es lo que les hablaba de aplicaciones distribuidas, multinodos, procesos, supervisión, todo ese tipo de cosas. Está el libro también de Pragmatic Programmer, de Metaprogramming Elixir, está muy bueno también. Y este libro de Phoenix Framework también de Pragmatic Programmers, probablemente en Manning y en otras editoriales ya hay varios libros ahorita de Elixir por ahí. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte.
gracias. ¿Alguna pregunta? Yo, en la parte donde pusiste lo de los pipes, pones tu lista y después el primer pipe, que son como filtros, y luego vi que tienes en cada filtro el módulo del que está usando la función. Así es. O sea, por ejemplo, no hay forma de que tú importes ese en un, o sea, el módulo en una, para no tener que hacer ¿cómo se dice? No, porque las funciones pertenecen a un módulo, entonces no hay manera que puedas eliminar esta parte, tienes que tener la referencia del módulo. Hay módulos que, por ejemplo, quedan, por ejemplo, en Phoenix, sobre todo, ahí está el módulo, el nombre de tu proyecto, ¿no? Por decir, no sé, calificaciones, punto, modelos, punto, persona. Ahí sí puedes hacer un alias y directamente a persona, pero necesitas tener la referencia de persona. ¿Se puede extender el módulo? ¿Se puede extender? Se puede extender el módulo. Buena pregunta. ¿Cómo es compilado? O sea, en teoría sí pudieses extenderlo. No lo he intentado. David, no sé si tú lo has intentado. No. Yo quisiera pensar que sí, no habría problemas. Sobre todo por la parte de la programación. ¿Extender te refieres a agregar nuevas funciones? No tendría mucho sentido. Sí, yo tampoco le veo mucho sentido. Yo lo veo más práctico crear. O sea, simplemente lo que pasa es que o sea, no usas así como el concepto, me imagino que te refieres así como import y cosas así de módulos en clases, ¿no? Como se maneja en Ruby, pero no tiene mucho sentido porque al final de cuentas todos esos módulos son así como globales, o sea, los puedes usar en cualquier parte y no importa, porque no manejan estado. Entonces no tiene que saber qué tiene la clase, o sea, no es así como que no sé, a la clase autor tienes que ver el módulo de específicamente de manejar libros, porque como todo es global, no tiene sentido. Sí, por ejemplo, si tienes, no sé, una lista de enteros y tienes ISO, pero no tienes el o sea que no puedes extender más. No, hay como menciona David, o sea, yo creo que crearías tu propio módulo. Lo que sí puedes hacer es hacer un use de otro módulo dentro de tu módulo principal, y lo que haces es que lo utilizas como un proxy. O sea, si tienes una función que tú ya definiste, ejecuta la función que tienes definida en tu módulo, y si no, puedes hacer como una especie de forward hacia el otro módulo. ¿Qué tan maduro está el ecosistema de Elixir? Mira, Elixir ya tiene 2 años. Realmente salió la versión 1.0, la publicaron hace un mes aproximadamente. Hay mucha gente que está interesada. Puedes ver ahorita Elixir Factory, Erlang Factory, que hay eventos ahorita prácticamente por todo el mundo. Vienen las Elixir Conf a partir del siguiente año. Hay varios libros. Como para complementar, Elixir es nada más como una capa sobre Erlang, y Erlang está maduro como que existe desde hace muchos años. Bueno, sí, Erlang es lo que le mencionaba, que Erlang fue de la década de los 80s, cuando en términos de estándar ayuda a ser más eficiente. Es que eso es lo de para mucha de la funcionalidad, Elixir no reimplementaron las cosas, sino simplemente son proxies con una sintaxis más bonita hacia la función original de Erlang. Inclusive es interoperable, o sea, tú puedes traerte una librería de Erlang y cargarla dentro de Elixir, y puedes manipularla, o puedes crear una librería en Elixir, y si tienes un programa en Erlang, puedes ejecutar la librería. Dado que corre sobre Erlang, que es una capa encima, ¿es más lento con respecto a ejecutarlo puro? No, lo que le mencionaba en la primera plantilla. Cuando nosotros compilamos Elixir, lo que hacemos es que compilamos a bytecode de Bean. Bean es el nombre de la máquina virtual de Erlang. Cuando nosotros escribimos un programa en Erlang, compila Bean. Entonces realmente no hay ningún tipo de overhead, o sea, ejecuta el código nativo de la máquina virtual. Para debuguear también pues lo haces en Elixir, ¿no? Antes de compilar.
Sí, por ejemplo, está el modo de producción y el modo de desarrollo, en donde hay información de debugging y ese tipo de cosas, y puedes debuggar dentro de Elixir. Lo pregunto porque, por ejemplo, ya está CoffeeScript y está JavaScript, ¿no? Y escribes CoffeeScript porque está más bonito para escribir JavaScript. Bueno, la opinión de algunos, no la mía. Sí, ¿no? Pero cuando truena tienes que estar revisando código de JavaScript. Aquí revisas, aquí los stack tracks y todo viene de tu código de Elixir. Gracias. ¿Y qué sistemas operativos soportan la máquina virtual de Erlang? Creo que hoy en día debe ser todos los que hay. Sí, o sea, hay Solarix, Unix, diferentes versiones de Linux. Está en Windows, está en Mac. Sí, ya lo vi corriendo en Raspberry Pi, vi por ahí corriendo también en Apple TV. Entonces... Oye, y si te vas a la parte donde definiste la función de add y... La función de add. Bueno, esa. Esta. Ahí, por ejemplo, tú defines un módulo math y después defines una función add2 y le pones un value. ¿Hay forma de que tú sepas que ese value tiene que ser integer? O sea, que tú le definas esta función solamente funciona por integer. ¿Sí? Sí, bueno. Bueno, es cierto. Con el... qué bueno. Te ponen atención. O sea, ese where iría dentro del dentro de los parámetros. Sería... ¿No? O sea, esa función nada más que... Ok. Este no puedes poner, no puedes aquí definir es un lenguaje tipado, pero es un lenguaje tipado que de alguna manera detecta el tipo de dato, pero sí puedes poner una cláusula como mencionaban aquí, en donde le dices when, y aquí puedes poner is number, y ya con esa manera definir. Puedes decir is float, por ejemplo, o is binary, que sería... Y algo que no se ve ahí, pero la manera más padre de usar el when es con funciones concurrencias. Porque puedes decirle, ok, cuando este valor sea de cierto tipo, haz algo y lo vuelve a llamar a la misma función. Y cuando cumple con los parámetros de otra cosa, vuelve a llamar y eso viene de Erlang hasta que terminas. No, inclusive aquí, en lugar de simplemente verificar si es entero o si es par o impar, puedes poner si X está entre los rangos de 5 y 8, entonces entra aquí, si no, manda los resultados. Entonces puedes hacer ese tipo de cosas. ¿Y puedes combinar dos when? Sí, puedes hacer when, integer, and otra cosa, and otra cosa, and otra cosa. Vale. Es un controlador, ¿verdad? Este lenguaje ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso para